Dentro del palacio de Dawin, al otro lado del piso privado del joven príncipe, el cofre de su padre ardía actualmente con el fuego de la ira. Después de que el príncipe Tarín ordenó a sus propios hombres investigar y descubrir quién estaba detrás del incidente que le sucedió a su amado hijo, se enfureció por los jardines del palacio. La razón principal es porque no cree en las afirmaciones ni en las palabras de su prima menor, Rachata, pero hasta que encuentre pruebas, todavía tendrá que esperar primero para confirmar la verdad. Al final, el hombre de mediana edad tuvo que regresar a su propia habitación con tristeza y depresión en el corazón, porque no podía hacer nada más que esto. Lo que le pasó a Canin hizo que Tarín no pudiera dormir. El jefe de la familia Zahuatehuatín se encuentra actualmente acostado y sintiéndose deprimido. La ansiedad lo golpeó tanto como el miedo. Los acontecimientos de hoy han influido en el miedo de Tarín al pasado, los acontecimientos de hace 20 años y los recuerdos que nunca olvidará resurgen y dejan la mente del hombre de mediana edad tambaleándose. En ese momento, el pequeño Canin acababa de nacer y la gente de Enmali aplaudió para darle la bienvenida al nuevo miembro de la familia real. Se enviaron obsequios de todo el mundo a su hijo como señal de respeto. Cada minuto de la vida de Tarín estuvo lleno de alegría, hasta que un día su esposa pidió permiso para regresar a su casa y visitar su pueblo natal, que estaba en otra ciudad. Tarín no sabía que sería su último momento juntos, como padre e hijo. Él, Kunnita y Canin. ¿Que te vas, Tarín? ¿Estás seguro de que todavía quieres ir, incluso sin mí? Tarín recuerda ese día que se acercó y abrazó por detrás a su amada esposa. Esa mañana, Nita tenía previsto regresar a casa con su primer hijo, pues sus suegros querían que su primer nieto llevara a cabo el ritual de recibir regalos acorde a su cultura. Sin embargo, su calendario de regreso coincidió con la fecha de una reunión especial con la zona de Menanacarín. Por tanto, Tarín no pudo seguir los deseos de su esposa. Entonces solo podía acompañar a su esposa e hijo desde el palacio de esta manera. Por supuesto, porque tú, Tarín, me sigues a todas partes. ¿Por qué lo haces? ¿No estás trabajando? Tarín, ahora eres un líder regional. No actúes como un niño. Por alguna razón, a pesar de que se quejó 1,000,000 de veces, Tarín todavía sonrió. Le gustaba que su esposa lo regañara por estar demasiado apegado a él y a su hijo. Eso es porque realmente los ama a ambos. Realmente amaba tanto que no sabía cómo viviría sin ambos. Bueno, no quiero estar lejos de ti y de nuestro hijo. Solo estar separados por unas horas sin verlos ya me hace sentir miserable, especialmente ahora que vas a regresar a tu ciudad natal por 3 días. ¿Cómo se supone que voy a dormir? Tarín, eres tan ridículo. Sospecho que algún día, Tarín, nos demandarás a mí y a nuestro hijo. Se quejó en serio su esposa. Entonces Nita se rió un poco mientras lo miraba y lo llevaba de la mano a la habitación de los niños, que estaba justo al lado de la pared de su dormitorio. Su esposa se agachó y recogió con cuidado al bebé gordito antes de entregárselo. El pequeño Canin, cuyo rostro se parecía al de su suegro, sonrió lindamente mientras miraba el rostro de su padre biológico. Canin, mira a tu padre. Papá no quiere trabajar. Papá quiere seguirnos. ¿No merece mi padre que lo regañen?, dijo Kunnita, con una sonrisa en su rostro. Se inclinó hacia adelante y besó al pequeño, y solo después de eso el pequeño Canin levantó la cabeza. ¿Por qué? ¿Te gusta esto, Canin? ¿Estás regañando a papá? No te enojes, papá simplemente no quiere estar lejos de ti y de mamá. Espera 1 o 2 días. ¿No puedo ir contigo? Al final de la frase, Tarín no le preguntó a su hijo, sino que se volvió hacia su esposa y le preguntó. Luego,
Nita levantó a Kanin de sus brazos, lo abrazó y se apoyó contra él. No podemos. Tenemos que irnos inmediatamente. No es bueno si hacemos esperar a mis padres. Tarín, tú también tienes una reunión urgente con el tío Guasín. Por favor, haz bien tu trabajo. No olvides ayudar a Pi Guasín en esta reunión. Por cierto, sobre Pi Guasín, Tarín, a Nana Karin no le queda nada debido a la subasta para construir el tren expreso. Si Tarín no ayuda a la gente buena como Pi Guasín, podría pensar seriamente en esto. Hablaré con papá, no tienes que preocuparte. Tarín entendió las preocupaciones de su esposa. Nita es una muy buena persona. Realmente se preocupaba por el bienestar de muchas personas. Por eso no pudo evitar simpatizar con la gente de Menanakarin. Pi Guasín vino hoy a solicitar una reunión urgente con él, a pesar de que su padre había expresado su negativa a ayudar a Menanakarin. Si tan solo Pi Guasín no fuera con Rachata, las cosas no habrían terminado así. Será mejor que dejemos de hablar de otras personas, Nita. Tarín reprendió gentilmente a su esposa. Él acarició con amor el pelo de su suave mejilla. Esta vez, el hombre no quería que su esposa pareciera estresada frente al niño. Quería que su hijo solo viera las sonrisas en los rostros de sus padres. No quería que Kanin enfrentara la presión que había experimentado a lo largo de su vida. Presión de su padre. A lo largo de su vida, Tarín nunca eligió su propio camino en la vida, hasta que un día decidió elegir a Nita en su vida, aunque al principio su padre no estuvo de acuerdo y trató de buscar a alguien más que lo reemplazara. Cuando su amada esposa quedó embarazada de un niño, con el tiempo el padre accedió. Bien, no hablaré más de eso. Casi es la hora. Tarín, llevarás el auto, ¿verdad? Por supuesto, vámonos. Tarín abrazó a su esposa, que llevaba un bebé contra su pecho, y la acompañó hasta el grupo de personas que la esperaba. Tarín se despidió de las dos personas que amaba y observó a la madre y a su hijo en el auto alejarse lentamente de su vista, sin pensar nunca que esta sería la última vez que sonreían frente a él. Nita y Kanin murieron en el accidente. Tarín ni siquiera tuvo la oportunidad de verlos a los dos por última vez. Cuando se enteró del asesinato, Tarín salió corriendo de la sala de conferencias, sin saber la dirección. Ya no estaba interesado en encontrar una manera de ayudar a Pi Guasín, a pesar de que se lo había prometido a su esposa. En ese momento, la mente de Tarín no estaba en su cuerpo. Solo podía rezar para que alguien le diera la noticia de que lo que escuchó no era cierto. Pero al final, sus oraciones no fueron contestadas. Cuando llegó a su residencia, Tarín encontró algo que realmente le rompió el corazón. Encontró el cuerpo sin vida de Nita, cubierto de sangre. La mataron a tiros en partes vitales poco antes de su llegada. Mientras tanto, varios guardias informaron que otro grupo de guardias, que incluía a Tat Danai y el entonces líder de la familia Pitak Deba, pudieron llevarse al joven príncipe. Tarín inmediatamente siguió esto, ordenó a todas las partes que realizaran una búsqueda y unas 2 horas después la policía local llamó para informar que un coche había explotado y volcado bajo la lluvia en las afueras de la ciudad, en una carretera nueva. La voz por teléfono informó que el coche todavía estaba en llamas. No muy lejos de allí se encontró el cuerpo de Chita, la mujer que en ese momento era la cabeza de la familia Pitak Deba. Debió haber rebotado fuera del auto, mientras que dentro estaban los cuerpos de un hombre adulto y un bebé tan gravemente quemados que era difícil reconocerlos. Con solo escuchar eso, Tarín se volvió loco. Su última pizca de esperanza se consumió ante sus ojos. Lo perdió todo en cuestión de horas. Su amada esposa, su único hijo,
su mejor amigo de confianza Tad Danai, incluido la muerte del líder de la familia que acababa de curar lealtad a Azahuatehuatín. La tristeza y el arrepentimiento en ese momento fueron demasiados para Tarín. Su cabeza parecía haber sido electrocutada, su cuerpo no podía moverse, sus oídos no podían oír nada, y sus ojos estaban borrosos por las lágrimas. Lo último que vio Tarín fue a su padre caminando hacia él, con Piguacín, antes de que toda su conciencia desapareciera por completo. Estuvo inconsciente durante casi 3 días, pero afortunadamente se despertó a tiempo para llevar a su esposa e hijo a su lugar de descanso final. Tarín nunca volvió a llorar desde entonces. Continuó su vida para descubrir quién era la persona que había cometido ese acto atroz. Todos los días, Tarín vive para encontrar al culpable y castigarlo por romperle el corazón, pero parece que siempre va un paso más lento que alguien. Cada vez que había una pista para rastrear a estas personas, siempre morían menos de 1 hora antes de que él llegara. Sus guardaespaldas informaron que esas personas no tragaban veneno y siempre terminaban degollados hasta morir. Esto continuó continuamente, hasta que llegó la noticia de la captura de los rebeldes que habían reunido cerca del pueblo de Menanacarín. En este incidente, el propio Piguacín capturó a los rebeldes. Entre ellos se encontraban muchos guardias de alto rango. Había tanta gente de cada región que no podía distinguir ni oler quién era la figura central detrás de estas personas, pero todas las pruebas y motivos prueban que estas personas son las que le hicieron perder a su familia. Cuando estaba a punto de realizar un arresto, Piguacín tuvo que luchar con el grupo hasta que apenas pudo sobrevivir, pero al final podría matarlos antes de informar el asunto al gran señor Vida. Lo que hizo el líder de Menanacarín demostró su lealtad hacia su padre y como resultado las negociaciones para brindar asistencia financiera a Menanacarín transcurrieron sin problemas. Las cuestiones discutidas en el pasado se consideran resueltas. Ya nadie habla de concesiones ferroviarias, porque el gran señor Vida no tiene intención de construir una línea de conexión. La razón es que teme que si cada área es de fácil acceso, será difícil controlarla. Tarín vive con venganza. Aunque había atrapado al perpetrador, eso no le devolvió la felicidad. Ha perdido la felicidad desde que murieron su esposa y su hijo. Este sentimiento de pérdida entumeció su corazón, por lo que optó por rechazar a todos los que intentaban acercarse a él. Afortunadamente, aunque su padre le presentó a muchos descendientes de familias famosas, no obligó a su hijo a aceptar a nadie como su nueva esposa. Desde entonces, su padre nunca volvió a hablar de la sucesión de la familia. Vivir sin esposa e hijos significa que no le queda nadie a quien cuidar, excepto su propio padre. Tarín decidió ser el mejor hijo posible, y como seguía llorando la muerte de 2 personas que amaba, Tarín decidió aislarse de todo. Vive solo, sin darse cuenta de que su único hijo seguía con vida, hasta que finalmente se reencontraron 20 años después. Canning seguía vivo y su hijo había regresado con buena salud y un cerebro brillante. Cuanto más se reunían y hablaban, más se echaba de menos a alguien que había muerto. Canning es muy similar a Cognita en su memoria, alegre, travieso, inteligente y lindo. Todo eso hizo que Tarín se sintiera feliz y triste al mismo tiempo. Está feliz de que su hijo esté creciendo bien, pero al mismo tiempo se sentía triste porque no tuvo la oportunidad de verlo crecer. Por eso Tarín intenta redimirse no forzando demasiado a Canning, y respecto a Canning, quien tiene que competir, en realidad él realmente no estaba de acuerdo con eso. Si Canning no quería competir, podía negarse, pero aunque quería decir algo así, lamentablemente no pudo hacerlo. Tarín
Incluso tuvo que pasar un mes antes de reunir el coraje para hablar con su único hijo, a quien no había visto en 20 años, y recientemente han comenzado a acercarse. Tarín quiere pasar más tiempo con su hijo. Pensó que cuando Kanin estuviera bajo el ala de Azahuatehuatín, el niño estaría a salvo. Cuando terminara la competencia, tenía la intención de llevar a Kanin a viajar a un lugar lejano y pasar tiempo juntos para conocer cómo es su hijo. Aunque Kanin no gane la competencia, no importa. Solo quiere que Kanin regrese a su lado y puedan vivir como padre e hijo, sin tener que pensar en otras personas. Pero las cosas no parecen ser tan fáciles. Aunque sabía que en el camino de regreso su hijo estaría en problemas porque fue atacado por una banda de criminales, Tarín no pensó en hacer nada porque creía en la promesa del gran señor Vida, que protegería bien a su nieto de cualquier problema. Probablemente su padre ya no quería verlo desaparecer de palacio porque estaba obsesionado con la venganza o buscando al culpable como antes. Pero lo que pasó hoy le hizo darse cuenta de lo inseguro que era su único hijo. Lo que le pasó a Kanin demostró que su amado hijo todavía estaba en peligro. La vida de Kanin no es tan segura como pensaba. El niño sigue siendo el objetivo de varias personas, quizá la misma persona que perpetró el ataque hace 20 años. En el pasado, Enmali siempre era pacífica, cuando no había sombra del heredero de Azahuatehuatín. Pero cuando Kanin regresó para revelar quién es, regresó. La existencia de Kanin puede ser contraria a los intereses de alguien que piensa que él será el próximo gran señor Vida. ¿Pero quién? Rachata es el principal sospechoso. Había sospechado de su primo desde el principio, pero como no había pruebas claras, no pudo hacer mucho. El personaje de Rachata es una persona hambrienta de poder. Aparte de eso, también ha dejado claro que no quiere que nadie interfiera en su camino hacia el trono. Por eso, sigue presionando a su otra sobrina, Eva, utilizando el género como excusa de que la chica no estaba calificada para poder allanar el camino a Ramil, su único hijo, para llevarlo a la cima más alta de poder. Pero esta vez no será como antes. Tarín no quería quedarse sentado esperando que atacaran a su hijo por segunda vez. Por ello, dio órdenes de buscar en secreto pruebas de la culpabilidad de Rachata. Tarín está seguro de que Rachata no se detendrá aquí. Pasó mucho tiempo cuando Tarín, que no podía dormir, seguía pensando en el pasado. Antes de que se diera cuenta, el cielo afuera se había visto gradualmente de un color naranja pálido. Tarín finalmente decidió no dormir cuando vio aparecer el sol en el horizonte. Luego, el hombre de mediana edad se levantó de la cama y se dio una ducha para aclararse la cabeza. Tarín, que estaba tan perdido en sus pensamientos, salió del baño antes de que sus ojos vieran una sombra oscura moviéndose al otro lado de la habitación. Aunque fue solo una mirada, hizo que Tarín corriera hacia el cajón al lado de la cama, lo abriera y sacara un arma para protegerse. Luego la sostuvo en su mano. ¿Quién logró romper la seguridad para entrar en esta área? El líder del clan Azahuatehuatín quitó el seguro de su arma que tenía en la mano, antes de caminar silenciosamente hacia el lugar donde vio una sombra negra en la esquina del vestuario. Tarín aprovechó ese momento en que el intruso aún no se había movido, apuntó el arma a su cabeza y presionó la punta del cañón para decirle al intruso que estaba armado con un arma lista para volarle la cabeza con solo apretar el gatillo. El corazón en su pecho latía tan rápido que hacía que la sangre de su cuerpo bombeara rápidamente. Su mano fuerte presionó contra la punta del cañón del arma y obligó al intruso a bajar la cabeza y levantar las manos, que originalmente estaban a los costados, por encima de la cabeza. ¿Quién eres? ¿Quién te envió? Tarín no sabía quién ni cuál era el propósito del intruso.
Lo que sabía era que el intruso podría llevar a cabo la acción fácilmente. Afortunadamente, el interruptor de la luz estaba cerca, por lo que podía quitar una mano y presionarla para hacer que la luz entrara en la habitación oscura. Te pregunté quién eres. Saludos, Su Majestad. Soy yo. Menos de una fracción de segundo después de gritar, el intruso se dio la vuelta, mientras todavía levantaba ambas manos en señal de rendición. El rostro familiar, que no había visto en 20 años, hizo que los ojos de Tarín se agrandaran. ¿Danai? ¡Danai! Así es, soy yo, príncipe Tarín. ¿Por qué regresaste? Tarín inmediatamente dejó caer su arma, tan pronto como escuchó la llamada familiar, y finalmente se respondió quién era la persona que se había atrevido a invadir el palacio real. Esa persona era Danai, un ex guardia y viejo conocido, que conocía muy bien las rutas de escape y los escondites de este palacio. Emocionado, se movió para examinar a la persona frente a él. Sus fuertes manos recorrieron el gran cuerpo del hombre que alguna vez fue su amigo cercano, sintiéndose confundido y feliz al mismo tiempo. He regresado hace mucho tiempo, Su Majestad. Regresé con el joven príncipe, pero no pude venir a informarle. ¿Qué pasó? ¿Has ido a ver a papá? Papá siempre está buscándote, Danai, pero no te encuentra en absoluto. El sentimiento de felicidad porque su viejo amigo había regresado dejó a Tarín sin palabras. Pero a pesar de que su corazón estaba lleno de felicidad, sus ojos aún podían ver los cambios en las expresiones faciales de la persona frente a él de un vistazo. ¿Su Majestad, el gran señor Vida, le dijo eso? Preguntó Danai en voz baja. Sus ojos parecieron oscurecerse y su expresión facial se oscureció. Sí, papá dijo que no podían encontrar a Danai, o tal vez Danai había muerto mientras ayudaba a Kanin. Al ver la expresión del rostro de su interlocutor, Tarín deliberadamente habló un poco más. Esta vez ni siquiera vio la expresión feliz de su antiguo confidente. Por el contrario, cuando escuchó a Tipo Pagún hablar de él, el hombre mostró evidente incomodidad. Era como si tuviera algo en mente, pero no podía decirlo. ¿Es eso así? ¿Por qué tu expresión facial se ve así? ¿Hay algo que no sé? Tarín entrecerró los ojos cuando empezó a darse cuenta de que todo parecía muy extraño. ¿Por qué este brillante exguardia real mostró su lealtad al informar a su maestro después de regresar a su país de origen? ¿Por qué parecía molesto a pesar de que su maestro lo había estado buscando seriamente? No estoy seguro de cuánto puedo decir. Con 20 años de diferencia, ahora me he convertido en otra persona para Danai. ¿No es así? Tarín suspiró. No diga eso, Su Alteza. Nunca ha sido así. Solo soy leal a Su Alteza. El rostro del hombre parecía sorprendido. Danai luego se arrodilló para mostrar su lealtad a través de su gesto corporal. Entonces, ¿por qué me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste en el pasado? ¿Por qué no me avisaste que tú y Kanin estaban vivos? ¿Por qué no me lo avisaste? ¿Por qué no me lo dijiste por medio de otra persona? Me había rendido antes, porque pensé que los cuerpos que quemé con mis propias manos eran los cuerpos de mi esposa, mi hijo, Chita y Danai, quienes eran mis amigos más cercanos. Danai, ¿sabes cuánto sufrí? En ese momento no tenía a nadie en absoluto. Tarín miró a la persona que estaba en el suelo debajo de él, que parecía no mostrar nada más que arrepentimiento.
El propio Tat Danai debe haber soportado mucha tristeza. Entonces, ¿por qué todavía se negaba a decirle lo que tenía en su mente? ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Cómo sobreviviste? Entonces, ¿por qué no puedes regresar al palacio? Durante la conversación, Tarín comenzó a darse cuenta de la extrañeza de las frases que decía su amigo cercano. Sabía que Danai era una persona honesta, que no diría nada que pudiera causar problemas a su maestro. Sin embargo, ver el afecto de Kanin por este hombre hizo que Tarín creyera que si esto concernía a Kanin, Tat Danai le diría todo lo que tenía en mente, porque Tat Danai realmente ama a Kanin, igual que él. Si sabes algo pero no lo dices, nuestro hijo estará en peligro. Danai, también escuchaste la noticia, ¿verdad?, acerca de que Kanin resultó herido. Por eso viniste aquí a verme. Y no vas a irte sin ver a mi padre. Al ver que Tat Danai permanecía en silencio, Tarín presionó más. El noble usó deliberadamente las palabras nuestro hijo para recordarle al hombre la persona que amaban. Tiene razón, su majestad. Tarín escuchó un suspiro. Como esperaba, al escuchar esas palabras, los ex guardias reales levantaron la cabeza para mirarlo. Los ojos de Tat Danai se llenaron de frustración. Al final, accedió a contarlo todo, sin pensar en ocultarlo más. Hace 20 años, en el momento del asesinato, los guardias estaban divididos en 2 grupos. El primero tenía la tarea de proteger a Kunnita, quien recibió un disparo y resultó gravemente herida, mientras que el segundo tenía la tarea de escoltar al joven príncipe Kanin lejos del enfrentamiento. Me ordenaron subir al auto y llevarme al joven príncipe. En realidad, había 4 personas en el auto. Yo, Kunchita y los otros guardias reales y el joven príncipe. Habíamos estado alejados de la persecución por un tiempo. Luego recibí una llamada telefónica personal del gran señor Vida. Su Majestad me ordenó llevar al joven príncipe a huir en otra dirección y pedirle al líder de Pitak Deva y a esos guardias reales que continúen el viaje. Después de separarme de ellos, me escondí en el bosque al lado de la carretera hasta que alguien vino a recogerme. Esa noche recibí documentos sobre mi cambio de nombre y prueba de que estaba casado y tenía un hijo, así como un billete de avión a Inglaterra, junto con órdenes de desaparecer y no contactar hasta que me contacten. Eso significa que mi padre ya sabía sobre esto desde el principio. Tarín se quedó helado. Lo que acababa de escuchar era definitivamente cierto, porque un hombre como Tat Danai nunca mentiría. Así es, Su Majestad. Entonces, ¿por qué papá no me lo dijo? ¿Por qué papá me hizo pensar que el cuerpo quemado era Danai? Tarín se tragó la última frase. Comenzó a preguntarse de las muchas cosas que ya sabía. ¿Cuántas de ellas era verdad? Quizá el gran señor Vida quiere que el joven príncipe sobreviva, por eso Su Majestad planeó eso. Tat Danai todavía parecía optimista, a diferencia de Tarín, que sacudió la cabeza y parecía amargado. Aún así, mi padre debería haberme dicho, y no dejarme quemar los cuerpos de personas que no conozco. 2 cuerpos, un hombre y un bebé, que estaban irreconocibles debido a las graves quemaduras, y solo Chita era el único cuerpo cuyo pudo ser identificado. Tarín tomó otro respiro, recordando el pasado. Todos estaban seguros de que Kanin estaba muerto, ya que cerca estaba el cuerpo del líder de la familia Pitak Deva. Como confirmación, la persona frente a él se quedó en silencio.
Tal vez porque vio que Tarín estaba pensando en algo. Entonces, el hombre no se atrevió a decir nada. El descendiente del gran señor Vida, que actualmente estaba en el trono, luego eliminó los sentimientos tristes de su cabeza, antes de optar por hacer nuevamente la pregunta que le causaba curiosidad. Entonces, ¿por qué viniste a verme ahora? Porque no puedo encontrarme al gran señor Vida. ¿Por qué? El gran señor Vida me ha ordenado no mostrarme. ¿Qué? Su Majestad me salvó durante el incidente del ataque del joven príncipe en Londres, cuando Khun Charan trajo al joven príncipe de regreso a Emily. Dijo que si yo aparecía, entonces el joven príncipe estaría en peligro. El gran señor Vida me ha dado la tarea de administrar el almacén. Además, Su Majestad también me ordenó esperar hasta que termine la competencia. Solo entonces podría ir a encontrarme con el joven príncipe. ¿Qué tarea de almacenamiento? Tarín sintió curiosidad por lo que escuchó. Mientras tanto, Tatanay pareció sorprendido al escuchar la pregunta. El almacén, para guardar las pertenencias de Su Majestad. ¿Qué hay en esa tienda? Siguió preguntando. Cuando vio que Tatanay intentaba evitar su pregunta, Tarín continuó presionando al hombre. Una colección de joyas de otra ciudad. Acabo de enterarme del lugar, pero no pude evitar esta tarea porque estar allí era la única oportunidad para mí de encontrarme nuevamente con el joven príncipe. La expresión facial de Tatanay no se veía bien cuando se vio obligado a contar el secreto de su maestro, a pesar de que le habían ordenado mantener la boca cerrada. Los ojos de Tarín se abrieron cuando todo quedó claro. Sintió como si una corriente eléctrica fluyera a través de su cuerpo y el sudor apareció en la mitad de su espalda. Varias cosas aparecieron en su cabeza, pero lo que más destacaba en su mente en este momento era que, aparentemente, no tenía la menor idea de qué tipo de persona era realmente su padre. Pensó que lo sabía todo sobre su padre, pero resultó que en realidad no sabía nada. Guardar las joyas de otras personas en dicho almacén, incluso él, como su hijo, no fue informado. ¿No podría considerarse esto un fraude? Eso es todo lo que sé. Traté de ser paciente y esperar el día en que pudiera encontrarme con el joven príncipe nuevamente. Pero hace unos días, el joven príncipe fue al almacén con Khun Charan. Tuve la oportunidad de conocerlos y hablamos un rato. Después de eso, el príncipe Canning resultó herido. Las palabras de Tatanay fueron interrumpidas. El silencio los envolvió a los dos. Una persona se ahoga en la tristeza, mientras que la otra se ahoga en el abismo de preguntas sobre lo que sabía en el pasado. Tarín sintió que se iba a ahogar, no podía respirar y se sentía asfixiado, como quien se hubiera suicidado accidentalmente. No fue culpa de Danai. Para nada. Tarín sabía lo que estaba pensando su antiguo confidente. Extendió la mano, apretó el hombro del hombretón y sacudió la cabeza. Tanto él como Tatanay se sintieron tristes por lo que le pasó a su único hijo. Como alguien que no crió a Canning, todavía se sentía muy preocupado, especialmente Tatanay, que lo había cuidado durante más de 20 años. Definitivamente sentía como si su corazón se estuviera rompiendo. Pero el joven príncipe resultó herido. Vine aquí porque quería saber si estaba bien o no. Canning está bien, solo su brazo resultó herido. Por suerte, Ramil vino a salvarlo. De lo contrario, podría haber resultado herido más gravemente. Deben ser ellos, las personas que intentaron matar al joven príncipe hace 20 años y ahora todavía lo están atacando. ¿Qué quieres decir? Nueva información continúa fluyendo. A pesar de que le dolía la cabeza, Tarín todavía quería escuchar todo de la boca de su antiguo guardaespaldas. Cuando me encontré con el joven príncipe ese día, Khun Charan me dijo
que todavía había gente siguiéndolo. Dijo que la persona que lo hizo probablemente era un guardia de alto rango, porque esa persona intentó suicidarse mordiendo veneno en sus dientes. «¿Cómo es posible?», murmuró Tarín. Su mente estaba un poco distraída antes de volver a la normalidad. Sus ojos penetrantes miraron con preocupación a su antiguo confidente. «Tatanay probablemente no lo sabe. Después de que Danai se fue, hubo un incidente de rebelión. Piwasin fue quien los derrotó y capturó. Ejecutamos a muchos guardias superiores. Cualquiera que se uniera a la rebelión sería ejecutado. En cuanto a ellos, si no participaban, tienen que registrarse para que les retiren el veneno de su cuerpo. No hay manera de que alguien pueda usar ese método para suicidarse». «Podría ser que todavía hay algunas personas que han escapado de los ojos de su majestad». Tatanay empezó a ponerse tenso. Una presión invisible comenzó a acumularse. El hecho de que acabara de enterarse lo hizo preocuparse aún más por Kanin. «Es imposible, porque he investigado todo. No puedo liberar a esas personas porque lastimaron a mi hijo». Tarín estaba seguro de que los había eliminado a todos hace 20 años y no había dejado a nadie atrás. ¿Qué pasaría si hubiera alguien ayudando a esas personas? ¿Qué pasaría si la persona que atacó al joven príncipe no fuera realmente eliminada? Si es así, ¿de quién es la persona de la que más sospechas? Cuando se formuló esta importante pregunta, Tarín, por supuesto, tenía la respuesta en su mente. La visión de alguien rogando al gran señor Vida que confiara en él y que no había dañado a su noble nieto Kanin apareció en su cabeza. «Sospecho de Rachata, sospecho de Puchón Pisut. Su Majestad». Tatanay asintió antes de inclinarse ante su maestro, a quien le había jurado lealtad. «Entonces, ¿puedo pedir permiso para investigar la verdad sobre este asunto? Por favor, dame una orden. Descubriré la verdad por ti y le daré a esa persona el castigo que merece». «Sí, lo permito», ordenó Tarín, sin tener que pensarlo 2 veces. El hombre de mediana edad se alejó de ese rincón escondido, antes de apagar las luces como señal para que la otra parte actuara con el mayor cuidado posible. Tatanay desapareció de allí tan pronto como recibió la orden. El dueño de la habitación se dio vuelta y caminó hacia su silla favorita. Luego se sentó sintiéndose cansado. Lo que pasó hoy fue demasiado para soportarlo. La información que acababa de conocer le hizo incapaz de confiar en nadie. Después de que todas las piezas se juntaron en una sola imagen, Tarín comprende que para proteger el valioso tesoro que Nita ha dejado atrás, debe mudarse sin el conocimiento de su padre. En el pasado, aunque parecía que no le importaban los demás, todavía era consciente de ello. Sabía que su padre quería mantener su poder fuera del alcance de nadie, pero acaba de darse cuenta de la razón por la que su padre quería mantener a Tatanay alejado de Kanin de esta manera. Probablemente fue por su deseo de controlar a Kanin y relacionarlo con el tesoro en la bóveda que Tatanay dijo. La razón por la que se emitieron tantas regulaciones para impedir que todas las ciudades comerciaran libremente fue porque muchas cosas se mantuvieron en secreto. Tarín nunca pensó que su padre sería una persona tan insensible. Si todo fue como pensaba, entonces la razón por la cual el gran señor Vida ocultó el paradero de su hijo durante 20 años, además de no decirle a Kanin que Tatanay todavía estaba vivo cerca, tal vez porque quería hacer uso de su único hijo para mantener la posición del gran señor Vida para Azahuatehuatín. Incluso si no vemos obligados a separar a nuestras familias, como dijo antes, su padre no parecía pensar en nadie, excepto en sí mismo.